Y ahora me toca darle paso a la tercera charla del día, a la tercera conferencia del día, y es el Gran Premio de Fórmula 1 de España 2021 y el proyecto de reconocimiento facial y control termográfico como sistema de control de acceso. Así que me encantaría presentar a Albert Hortal y a Joan Altés. Albert es uno de los miembros fundadores de esta idea que fue la Asociación Española de Ticketing y actualmente también es Head of Digital Transformation Ticketing and Fan Experience and Data Research del circuito de Barcelona-Cataluña, en donde lleva ya 4 años impulsando toda esta estrategia de crecimiento. En el pasado también Albert trabajó durante 6 años en Atrápalo como Promotions Manager y también colabora con la Sports Management School como profesor en innovación en la industria deportiva. También le acompañará Joan Altés, que tiene más de 15 años a sus espaldas trabajando en T-System, lugar en el que desarrolla la posición de Senior Business Development Executive. Entre sus principales especialidades destaca todo lo relacionado con el sector de tecnologías de la información y su fuerte orientación empresarial y de metas, con una gran determinación siempre para lograr los resultados. Y le acompañará a ellos dos también Joan Vilaseca, quien es Partner and Project Engineer de T-System también. Así que presentados los ponentes, me toca comentar un poco sobre el Circuit de Cataluña, que es un autódromo situado en la provincia de Barcelona, que cuenta con una capacidad de 140.000 espectadores y que acoge diversas competiciones del mundo del automovilismo a lo largo del año, donde destacan el Gran Premio de España de Fórmula 1, el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña, y con una presencia también en más de 20 países y más de 43.700 empleados. T-Systems es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de la información y las comunicaciones, ofreciendo una amplia gama de soluciones integradas para clientes empresariales, como la transformación a servicios operados en la nube. Así que con esta presentación me gustaría introducir la ponencia de ellos dos. Así que Albert, Joan, bienvenidos y muchísimas gracias. Como es su posicionamiento de marca a nivel internacional, y nos damos cuenta que el 30% digamos, de los aspectos que hacen que Cataluña sea conocida está relacionado directamente con la Fórmula 1, ¿vale? A partir de aquí hay un segundo dato, que es el impacto económico que genera la propia Fórmula 1 dentro de lo que es el entorno económico del circuito de Cataluña, ¿vale? Vemos que nosotros generamos unos 340 millones de euros en impacto económico directo, ¿vale? Esto se traduce en pernoctaciones, en impacto turístico, en gastronomía, etcétera, etcétera. Y de estos 340 millones, el 48% representa la Fórmula 1, ¿vale? Es decir, organizar la Fórmula 1 representa 170 millones de euros en impacto económico directo, ¿vale? Entonces, ya hablando un poco de magnitudes de la Fórmula 1, sabemos que esto es el Gran Premio de España 2019, ¿vale? Generamos 172.000 espectadores durante los 4 días de Gran Premio. Si hablamos del domingo, que es el día donde se concentran más usuarios o más fans, estamos en 91.000 espectadores, 92.000 casi. Y esto, para que entendáis un poco la magnitud, a nivel deportivo nacional, es el primer evento, juntamente con el Clásico, cuando se realiza aquí en el Camp Nou, que son poco más de, o casi 100.000 personas, pues nosotros estamos en cifras muy similares, ¿no? Lo que sí que nos diferencia es que nosotros tenemos mucho más impacto internacional. De aquí podéis ver que más del 70% del público es internacional, ¿vale? Y de ahí que haya toda esa repercusión internacional y que sitúe durante estos 4 días tanto el circuito de Barcelona-Cataluña como Cataluña dentro del panorama mediático mundial, ¿no? Hay que entender también que se acreditan más de 500 medios de comunicación para la retransmisión de ese evento a nivel internacional, con lo cual, lo que os decía, ¿no? Genera pues todo un impacto muy relevante, ¿vale? Entonces, nosotros a principios del 2020 nos encontrábamos en una situación muy interesante, ya que, volviendo un poco más atrás, ¿no? En 2017 empezamos una hoja de ruta digital, ¿vale? Que durante los primeros años se centraba mucho más en una parte, digamos, de transformación interna. Pero ya en 2020 estábamos en la suficiente madurez como para darle visibilidad a esta hoja de ruta digital, ¿vale? Conjuntamente con la idea de empezar a explotar iniciativas que fueran muchas más abiertas, ¿vale? Queríamos aprovechar todo el tirón mediático que tenía la Fórmula 1 para aprovecharnos y empezar a comunicar esas iniciativas, digamos, transformadoras, esas iniciativas innovadoras, ¿vale? Y luego lo juntábamos con la captación de público joven, que para nosotros era totalmente
estructural, ¿no? A los que estáis más puestos en Fórmula 1 sabéis que el tipo de usuario es un usuario pues un poco más centrado en edad, ¿vale? Y que al final el público joven, por falta de referentes, por otras motivaciones, la Fórmula 1 les cuesta, ¿no? Entonces queríamos captar ese público joven y lo hicimos creando la Peluche Jove, ¿vale? Que era un espacio dedicado para un público de 16 a 30 años, básicamente local, ¿vale? No tanto un público internacional, que también era bienvenido, pero sí que estaba mucho más centrado en el público local y que no fuera fanático de la Fórmula 1 por naturaleza, ¿vale? La idea era ofrecerle una experiencia desde el proceso que compraba la entrada, cuando accedía, digamos, al evento y hasta lo que pasaba dentro del evento, que fuera lo más digital posible y lo que fuera lo más, digamos, global a la hora de optimizar su experiencia. Y ahí es donde estaba el segundo reto, ¿no? Cómo hacerlo de una forma innovadora. Entonces, con T-Systems ideamos un poco cómo podíamos juntarlos, les planteamos el reto y aquí estábamos pues un poco entre los dos diseñando esas pequeñas iniciativas para juntar los retos que teníamos nosotros con nuestros objetivos. ¿Correcto, Joan? Perfecto, Albert, muchas gracias. Como aquí nos han puesto un montón de medidas de seguridad, permitir que me quite la mascarilla. Desde T-Systems recogimos el guante que nos ofreció el Circuito de Cataluña y Albert y su equipo y nos pusimos a trabajar en aquello que nos gusta hacer con nuestros clientes. Damos una visión extremo a extremo de lo que es el proceso de transformación digital. Cubrimos toda la parte de la conectividad, comunicaciones, la parte digital, de aplicaciones, de transformación, de puesta al día de esas plataformas o soluciones que los clientes ya tenían o necesitan en estos momentos, con toda la infraestructura cloud y gestión de la misma, con un rol de extremo a extremo nuevamente de integración con los hiperescales, con lo que haga falta, modelos clásicos, modelos híbridos, modelos completamente en la cloud y dando una importancia muy relevante, como está el orden del día de la comunicación, la parte de seguridad. ¿Y cómo hacemos esto? Sentándonos con el cliente, en este caso con el Circuito de Cataluña, y poniendo en marcha nuestros sistemas de dirección y co-creación con un equipo experto en la materia, que lo que hace es juntar gente de diseño y gente de consultoría junto con los expertos de negocio que tenemos y especialmente el conocimiento de negocio que siempre aporta al cliente y dándole forma a una hoja de ruta que en este caso nos llevó en concreto a la solución del reto de la Peluche Jove, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues pensando en que teníamos que dar cobertura a 25.000 espectadores potenciales con servicios dirigidos desde antes, durante el evento y acompañándolos de manera no intrusiva en todo el proceso y conceptualizando una aplicación que permitía que pues ellos en el sofá de casa tomaran unas cervezas con los amigos, se enrolaran ofreciendo su propia imagen para acabar llegando al circuito el día del evento, facilitándoles el acceso al parking y sobre todo una entrada, quizá no free flow, pero prácticamente lo mismo, en el que van entrando y se identifican por cámara. Los servicios de seguridad se limitan a los temas de bolsas y de bultos que llevan y facilitando muchísimo esa interacción. Y una vez están dentro del circuito, también teniendo en cuenta por dónde se mueven y cómo se mueven, para poder ofrecerles otro tipo de servicios, o en este caso también controles de que no accedan de una manera no intrusiva por parte de los cuerpos de seguridad, que no accedan a zonas no vigiladas, etcétera. Y todo con la ley de protección de datos al orden del día y todos los mecanismos que requieren. Sí, luego Joan esto nos contará un poco sí, la parte de... Joan, hay que aclarar un poco que para nosotros era muy relevante, ¿no? Que toda la experiencia desde que el usuario compra una entrada hasta que accede al circuito tiene que ser lo más fluida posible. Sabemos que en el circuito tenemos distancias muy grandes, sabemos que desde el parking al control de acceso hay 5 o 10 minutos de caminar, luego hay el control de acceso, luego el acceso a tu propia zona donde tienes la entrada, también hay que caminar 5 o 10 minutos, con lo cual el objetivo estaba en que todo ese proceso fuera lo más limpio posible, ¿no? Y gracias a este diseño pudimos ofrecer una experiencia óptima en este sentido. Vale, entonces, ¿qué pasó, no? A mediados del mes de marzo, como sabéis todos, pues explotó la crisis del coronavirus, ¿no? Y tuvimos que reajustar el planteamiento. Primero, desde un punto de vista de seguridad, pero luego ya el gran reto pasó a mediados de abril, cuando ya se decidió que el Gran Premio se posponía y, sobre todo, se hacía puerta cerrada. Con lo cual, ahí se nos planteó un reto de, ostras, ¿cómo podemos, teniendo los objetivos que os he comentado antes, de dar visibilidad a nuestra hoja de ruta digital, de aprovechar todo el tirón mediático de la Fórmula 1,
sumándole el reto de las nuevas medidas de seguridad que se estaban implementando, cómo en ese periodo de 2-3 meses que todavía no lo sabíamos, cómo podíamos ajustar y sobre todo qué tipo de colectivo. Porque claro, ahora ya no estaba abierto al público, sino que debíamos encontrar ese colectivo estratégico donde poder juntar todos nuestros objetivos, ¿no? Luego a finales de abril, principios de mayo, ya se confirma que es en agosto, con lo cual nos da estos 2 meses para trabajar en la nueva solución en este sentido. Bueno, aquí lo que hicimos fue nuevamente recoger el guante, ponernos a trabajar, pasar de un colectivo joven de 25.000 personas a un colectivo diverso de unas 2.000, en el que están los propios profesionales de la Fórmula 1, todos los equipos de seguridad o toda la gente de los servicios que acceden al circuito en esos días. ¿Qué pasó aquí? Pues tuvimos que ajustar el sistema rápidamente para aplicar las nuevas medidas de seguridad y tener en cuenta todo el tema del reto en el plazo que nos dieron. Ponerlo en marcha, probarlo y activarlo. Correcto, y un perfil totalmente distinto, que sabemos que no tiene nada que ver un usuario, digamos, local de 16 a 30 años, súper habituado a tecnologías, a procesos de innovador, a perfiles, trabajadores, colaboradores, subcontratados, ¿no? De empresas subcontratas, etcétera, etcétera, que claro, son perfiles totalmente distintos, ¿no? Y cabe decir que funcionó perfectamente, porque además la gente, claro, su experiencia también era en este aspecto. Al llegar al punto de entrada veían cuál era la configuración, sabían dónde pararse, que tenían que mirar una cámara y su colaboración fue máxima. Llegamos a un nivel, ahora nos explicará Joan, de más de 9.000 verificaciones en esos 5 días, desde bien entrada a la madrugada, porque en el circuito las cosas empiezan muy pronto, a la finalización de la jornada, y también mucho por parte de la gente de las escuderías, o la propia FIA, que vino a ver cómo realmente lo hacíamos y quedaron sorprendidos del nivel de seguridad. No sé si, Joan, nos puedes explicar un poco la configuración del proyecto. A nivel de reto tecnológico era, como decía Albert, era adaptar un modelo que se había diseñado para un objetivo y ver cómo esto pudo ser escalado en muy poco plazo de tiempo a un modelo distinto. Aunque los elementos cruciales de este flujo de procesos eran los mismos. Al final teníamos que tener una videoidentificación de las personas que iban a acceder al circuito. Después teníamos que tener, utilizando cámaras de reconocimiento facial, la identificación automática de las personas que llegaban al circuito, un control integrado de la acreditación, de forma que sin tener que incorporar más personal de seguridad y sin tener que hacer 2 tipos de controles con un mismo control, pudimos hacer el control de la acreditación con el control del termográfico. Se sustituyeron los tipos de cámaras por cámaras duales, con lo cual el sistema de alertas ya no solo alertaba, notificaba al personal de seguridad de si la persona estaba o no acreditada, sino además le levantaba una alerta de temperatura elevada, que luego pasaba al segundo control. Y luego estaba todo el tema logístico. A ver, ¿qué nos puedes contar? El tema del acceso desde los vehículos, ¿cómo planificamos todo el tema de accesos en el caso que tuvieran que... porque la gente llega en coche, en vehículos. Es correcto, ¿no? Cuando diseñamos inicialmente digamos, la aplicación, estaba pensada para usuario que viene a pie, ¿no? Que viene por un acceso, por unas puertas, que pasa por unos carriles en concreto, y es usuario que viene a pie, ¿no? Aquí también se nos planteaba que hay mucho colectivo que aparca dentro del circuito, con lo cual viene en coche, ¿no? Y entonces había que un poco también explicar la operativa, ¿no? Cómo, dónde parar el coche, cómo salir las personas del coche, pasar por la fila y hacer todo el proceso de reconocimiento. Esto también fue muy bien explicado, muy bien trabajado y no generó ningún tipo, digamos, de conflicto a la hora de que el sistema fuera lo suficientemente fluido para dar, ¿no? Este aspecto de seguridad añadido al proceso inicial. Por ejemplo, uno de los sistemas que tuvimos que adaptar son los sistemas de videoidentificación que en lugar de ser fijos fueron móviles, para facilitar precisamente este punto, ¿no? En cualquier momento el tema de la videoidentificación se podía hacer en movilidad y todo el tema de notificaciones eran en movilidad. Es decir, que pudimos adaptar el sistema de forma ágil, partiendo de los mismos elementos tecnológicos, pero adecuándolos a un target distinto, a un concepto distinto de seguridad, a un concepto distinto de alertas, porque aquí teníamos todo el tema COVID, y realmente fue un éxito. Y creo que es importante resaltar que se integraba con el sistema de gestión de PCRs que tenía activado el circuito. Correcto. O sea, sabíamos cuando entraba una de las personas correctamente identificadas si había pasado la PCR y si no, pues se avisaba de lo mismo, ¿no?
Eso es. Teníamos, digamos, todo el círculo cerrado en este sentido. Con lo cual, a nivel de seguridad y a nivel de flujos, está perfectamente diseñado. Yo creo que además la sensibilidad de todos los que participaban, de carácter internacional muchos de ellos, facilitaba su colaboración en el momento, la tecnología funcionó y yo creo que el nivel de satisfacción Sí, fue perfecto. bastante alto por parte de todos los colectivos. No tuvimos ningún incidente y al final es eso, ¿no? Todo el mundo tuvo una experiencia muy positiva. Sí que es verdad que a nivel interno, pues, de lo que pensamos que debería ser, digamos, el colectivo, lo que finalmente fue totalmente distinto, pero a nivel operativo, a nivel de publicación, a nivel de sistemas, a nivel de más, estuvo todo perfectamente cubierto. Bueno, y cómo desde T-Systems vemos que podemos ayudar a mejorar la fan experience. Pues vuelve a ser lo mismo, ayudando al organizador del evento a tener mecanismos que le permitan racionalizar los costes y aumentar el valor de la información que puede obtener para gestionar su evento, ofreciendo soluciones de seguridad perimetral no invasiva, listas negras, personal bit, uso de drones en espacios abiertos para, por ejemplo, monitorizar qué pasa en el circuito o en aquellos espacios donde no hay grada de gente, siempre teniendo en cuenta las normativas de cada escenario, el aforo de personas por zonas, contar, saber si estamos cumpliendo o no cumpliendo con el mismo, asistencia proactiva al espectador, en un momento dado podría incluso haber una incidencia de carácter sanitario y el de seguridad con un dispositivo móvil, ¿no? Señalar a la persona que está teniendo ese problema y directamente identificarlo y facilitar mucho más el contacto o la asistencia al mismo, incorporar, ¿por qué no?, este carnet de vacunación de que se está hablando para asegurar si la gente lo tiene o no, conectándose, interoperando con sistemas que garanticen esto, el distanciamiento social, si se llevan mascarillas o no, o temas de asistencia en el tema del parking, por poner unos ejemplos. Todos estos son temas que hemos ido probando en distintos sitios, los hemos probado en el sector público, en el sector privado, en el mundo retail, y cuando hemos visto que colaborando con la gente de organización de eventos, en este caso con Circuito de Cataluña, y vemos que es de un alto valor su aplicación. Correcto. Además hay que sumar aquí en los tiempos en los que estamos, ¿no? Donde las medidas de seguridad van cambiando cada 2 por 3. A nosotros nos pasa ahora que, por ejemplo, nosotros lo que os comentaba, ¿no? Tenemos un 70% de público internacional, pero justo hace 10 días el gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de UK, dijo que no se permitían los viajes fuera de lo que son sus fronteras hasta el 17 de mayo. La edición de 2021 es el 9 de mayo, con lo cual de repente nos hemos quedado sin mercado de UK, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es un mercado muy estratégico y quién sabe si quizá gracias a carnets de vacunaciones, ¿no? Digamos, a estos dispositivos, a estas soluciones, podemos recuperar, digamos, negocio para nosotros, ¿no? Y ahí es muy, muy importante tener ese vínculo y esa, digamos, esa agilidad de respuesta para poder, digamos, poder dar solución a estos retos que nos van llegando cada 15 días como organizador de evento y que muchas veces estamos como perdidos a la hora de encontrar soluciones, ¿no? Ya sabes que un poco, usando el símil de la Fórmula 1, desde T-Systems siempre estamos en el pit lane para salir a toda pastilla a asumir cualquier reto por complicado que parezca al principio. Lo sabemos, lo sabemos. Y en la parte del fan experience, lo mismo, o sea, ya orientado más a ese fan que viene a nuestro evento, no podemos hacer cuál es su comportamiento, ¿no? Ver cómo se mueven, facilitar movimientos, decir si hay cuellos de botella, mandar mensajes por los propios sistemas de radio, etcétera, servicios a la carta previos, durante y después del evento, ¿no? ¿Por qué no llevarle su comida favorita que esté ubicado en la grada o donde sea, ¿no? O temas de comportamiento, sobre todo analítica de vídeo, aplicando algoritmos de inteligencia artificial o redes neuronales de convolución para ir aprendiendo aprendiendo sobre las imágenes y sobre todo que nos aporte valor para el organizador del evento tomar decisiones en el más riguroso directo. Con inversiones muy razonables, por eso nos permitimos hablar de soluciones sostenibles. Y luego también aplicar tecnologías, pues como, ¿por qué no de blockchain? En el que el fan sea partícipe y autorice ese uso de su información y tenga el control sobre la misma. Todo esto nos permite, digamos, tener una digamos, diversidad de soluciones a aplicar en cada momento de la manera más adecuada. Y no solo esto, además la evolución tecnológica que está llevándose a cabo desde T-Systems, por ejemplo, en todos los aspectos de reconocimiento facial utilizando mascarillas, el hecho de poder utilizar control termográfico fluido de múltiples personas para evitar las colas en los accesos. Es decir, que además
el tema tecnológico está avanzando conjuntamente con estas nuevas necesidades que nos están surgiendo y que formarán parte de la reapertura de los eventos. Correcto, al final, tal y como lo vemos nosotros, al final, para nosotros como promotores de eventos o como recintos deportivos, en nuestro caso en particular, a mí lo que más me preocupa es que podamos centrarnos en nuestro core, ¿no? Que es un poco la propia organización ya más operativa, entender cuál es el perfil de nuestro fan y desarrollar una experiencia tanto offline como online que sea lo más optimizada posible para que él, pues bueno, tenga una experiencia positiva, se convierta en prescriptor y quiera pues volver a venir, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos nosotros como organizadores, ¿no? Bueno, nosotros como partner tecnológico, las medidas que nos han puesto en este espacio de innovación hace que estemos un poco más distanciados, pero lo que nos gusta es trabajar muy estrechamente, en este caso con Albert del Circuito de Cataluña, para identificar todo aquello que hace falta para que él se centre en el core y nosotros le facilitemos el entorno tecnológico. Cualquier promotor necesita a su lado un partner tecnológico que le garantice esa visión transversal de toda la tecnología para identificar en cada uno de los casos cómo aplicarla y hacerlo con una metodología ágil y que permita realmente llegar a soluciones viables en coste y de alto valor añadido para esa organización del evento, y esto es lo que nos gusta un poco venir a compartir con todos vosotros y, ¿por qué no?, aspirar a, en su día, colaborar también con vosotros en la organización de vuestros eventos. Perfecto. ¿Qué valorarías como más destacable de T-Systems en la colaboración No, a ver, con nosotros? yo creo que ha quedado claro un poco en la exposición, ¿no? O sea, yo primero hay una parte humana, que yo creo que esta parte tiene que ser lo esencial, ¿no? Que haya una buena relación, haya una buena comunicación, haya una buena química, tanto entre promotor como partner tecnológico. Muchas veces entendiendo que desde el punto de vista promotor vamos perdidos en tecnología, podemos tener pues, pinceladas, podemos tener conocimientos y demás, pero los expertos sois vosotros, ¿no? Y aquí hay una confianza que tiene que ser innata, pero que se tiene que demostrar, ¿no? Y al final es lo que buscamos, ¿no? O sea, poder delegar esos temas que son fuera de nuestro core a expertos del sector y que te transmitan esa confianza. Si además a 2 meses del evento le cambias el reto, le cambias el objetivo y le cambias un poco las necesidades y se ajustan, pues ahí tenemos la fórmula completa, ¿no? Esa agilidad, esa confianza, ese trato humano, que al final es lo que como promotor necesitamos, ¿no? Gracias, Alberta. A nosotros, traduciendo directamente en inglés, nos gusta ponernos en vuestros zapatos, entender por qué nos estáis pidiendo eso y entonces abrirnos completamente, aportar todo lo que queramos y además con una voluntad clara de integración. Es decir, nosotros no somos los que tenemos toda la tecnología y todas las soluciones. Nosotros ayudamos a montar el reto, aportamos aquello que realmente en nuestra visión extremo podemos aportar y acogemos y trabajamos colaborando con todos aquellos que tengan tecnología o soluciones de interés para el organizador del evento, intentando obtener el máximo valor en esa solución y en eso estamos. Perfecto, pues gracias, Joan. Ahora, si os parece bien, cambiaremos al directo, ¿vale? Para cualquier duda, consulta o cualquier dato que queréis pues que aclaremos o que queréis más detalles. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos ahora en el directo. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues muchísimas gracias a Albert, a Joan de T-Systems por la explicación, por el proyecto, que creo que es uno de los proyectos más interesantes que he visto en los últimos meses. Además, la capacidad de pivotar y de adaptarse de una idea inicial y cómo adaptar ese proyecto a nuevas circunstancias. Así que bueno, esperamos un par de minutos a que Joan, Albert y Joan María se sumen para poder comenzar la ronda de preguntas. Mientras tanto, pueden ir haciéndolas a través del chat. Las vamos intentando unir para tratar de agrupar varias preguntas y así hacérselas llegar a los ponentes. Esperamos un par de minutos, por favor, a que Albert, Joan y Joan María se sumen y comenzamos con esta ronda de preguntas. Creo que hay algún problema con alguno de ellos, así que esperamos un par de minutos, por favor. Hola, Dani, ¿me escuchas? Soy Albert. Te escucho, Albert. Joan.
Ya comienzo a verlos. Ahora te veo y te escucho, Albert. A Joan le tiene la cámara, pero no termino de verlo. Joan, ¿tú nos escuchas? Esperamos un par de minutos más y comenzamos. Mientras tanto, como les digo, pueden ir haciendo las preguntas a través del chat y se las hacemos llegar a Albert y a Joan. Si quieres, Albert, mientras Joan soluciona los problemas, si quieres comenzamos con alguna de las preguntas. A mí hay una que me llama mucho la atención y es desde tu punto de vista, y esta se la haré también Joan, pero la experiencia está muy centrada en el mundo del motor. Tú estás trabajando los últimos años en el mundo del motor, pero quería preguntarles, ¿sientes que todo este proyecto que han desarrollado es extrapolable a otro tipo de eventos, a otro tipo de propiedades, a otro tipo de deportes? Sean más grandes, más pequeños, a nivel de magnitud de aficionados. ¿Cómo crees que puede ser esto trasladable? Hemos perdido ahora a Albert también. A ver, tenemos un par de problemas con Albert y con Joan, así que si pueden esperarnos un par de minutos, les agradecería. Creo que ya están a punto de volver, pero bueno. La verdad que desde mi parte quería agradecerles a todos los que se han sumado a esta jornada de hoy, a esta segunda jornada del Foro Internacional de Ticketing. Para nosotros en la Asociación Española ha sido un proyecto que nació hace 5 meses y que bueno, lo veíamos como una idea bastante verde porque sabíamos mucho de ticketing pero poco de hacer eventos y gracias a esta alianza entre la Asociación Española de Ticketing e Insport Eurolatam pudimos concretar este proyecto que les agradezco muchísimo a todos, a cada uno de los que están conectados hoy porque nuestra idea es hacer este primer foro que nos han obligado a hacerlo online, pero nos encantaría que fuera en un futuro en físico, así que nos encantaría también poder contar con ustedes el año que viene en una segunda edición y a ver si creo que lo ideal sería que pudiera ser por lo menos mixto y complementar parte de este debate que teníamos ayer en la mesa redonda de hacer un evento físico, pero que se complemente con una experiencia online. Así que bueno, Joan María, bienvenido. Hola, buenas gracias. tardes, Daniel. Buenos días a todos. Esperamos un par de minutos al ver y Joan el test, que ya están conectándose. Si no, María, comenzamos esta pregunta. Quiero hacértela a ti, pero también tener el punto de vista de Albert y Joan, así que creo que podemos comenzar, porque este es un proyecto que se construyó centrado en el mundo del motor, ¿no? En un circuito donde se compite Fórmula 1 y donde se compite MotoGP. ¿Tú sientes que es extrapolable a otro tipo de eventos? Y hablo de otro tipo de deportes, otro tipo de eventos con más o menos, bueno, más es difícil, pero con menos público, asistentes, así que me gustaría saber vuestro punto de vista y bueno, ya que están Joan y Albert, comenzamos quizás con el punto de vista de los tres sobre esto. Albert, Joan, les repito la pregunta rápido. Queremos saber si este proyecto que está enfocado para el circuito, que obviamente sabemos que es un circuito enfocado en el deporte motor, si es extrapolable a eventos de otro deporte o de otras dimensiones a nivel de público. Yo, María, si quieres comenzar tú, por favor. ¿Me oís a mí? Te escuchamos. ¿Me oís, Dani? Sí, bueno, primero disculpar, ¿eh? Esto también le pasó a Bill Gates cuando presentó el Windows versión no sé qué, ¿eh? No hay problema.
Ahora Joan dará su opinión, pero yo creo que sí, ¿no? Porque en definitiva lo que hemos hecho ha sido escuchar el reto del negocio, buscar la tecnología que ya estábamos usando en otros retos de otros ámbitos, como podía ser acceso a hospitales, acceso a centros de trabajo, etcétera, etcétera, y pensar en cómo aplicarlo al entorno del circuito de Cataluña, de Barcelona-Cataluña en este caso. O sea que la respuesta rotundamente es sí. Al final estas soluciones, yo creo que antes lo comentaba también Franco, ¿no? Son encontrar toda una serie de piezas que convenientemente encadenadas y gestionadas con esa visión más de rol integrador que nos gusta tener, no tienen por qué ser nuestras todas ni mucho menos, dar una solución que resuelva el reto y eso es lo que hacemos. Hombre, el vínculo para cualquier evento que pueda integrar este tipo de tecnología es cuando hay la necesidad de nominalizar el ticket, es decir, cuando tenemos intención de saber quién es el que está accediendo al evento, ¿no? A partir de ahí, esto ya es aplicable a eventos de mayor dimensión o menor dimensión. De hecho, uno de los retos en este caso de esta integración con Circuito de Cataluña era conseguir un modelo fluido. Y ahí es donde, bueno, cuando entramos con la adaptación del proyecto a todo el tema termográfico, se nos complicó todo el sistema porque una cosa era trabajar con cámaras de seguridad, con reconocimiento facial y integrar a la vez tema de control termográfico. Pero el objetivo era simplificar el flujo, que no hubiera dos controles, minimizar el freno del usuario que accediera al circuito. Yo creo que en este punto lo conseguimos. Claro. Y bueno, bienvenido, Albert, que te sumas. La siguiente pregunta yo creo que es natural. Tenemos en la audiencia muchísimas propiedades de diferentes tamaños, cifras de negocio diferentes. Muchas no llegan a quizás la cifra de negocio, la rentabilidad que le pueden sacar a un proyecto como este, el circuito. ¿Ustedes qué le recomiendan a estas propiedades? ¿Aspirar a un proyecto como este o aspirar y ya no hablo de la tecnología en específico, pero sí de proyectos como este, innovar en este tipo de ámbitos? ¿Lo recomiendan? ¿Es posible para todos? ¿Es solo exclusivo para propiedades con cifras de negocio muy grandes? ¿Cómo lo ven? Yo, si queréis, Dani, espero que me escuchéis, os pido disculpas por mis problemas de conexión. Sí que me gustaría comentar al respecto de esta pregunta un detalle que es bastante importante. Nosotros sí que es verdad que somos un circuito muy grande en cuanto a capacidad, en cuanto, digamos, los eventos que organizamos, pero al final tenemos dos eventos muy grandes, la Fórmula 1 principal, luego tenemos MotoGP, pero el resto del año tenemos eventos entre 15 y 20.000 personas, tenemos Superbikes que también mueven unas 30 a 35.000, o sea que en este sentido, aunque pueda parecer que nosotros gestionemos mucho volumen en cuanto a usuarios, siempre se concentran en fechas muy concretas, ¿no? En varios fines de semana al año, pero estamos muy lejos de esa periodicidad que tienen pues, clubes de fútbol o equipos de baloncesto y demás, ¿no? Con lo cual, el que el proyecto fuera también económicamente sostenible era muy importante para nosotros, porque nuestras magnitudes, aunque desde fuera pueden ser muy grandes, nuestra realidad no lo es tanto, ¿no? Porque al final nosotros también nos movemos en entornos, digamos, más asequibles, ¿no? Y en este sentido, que el proyecto fuera económicamente competitivo era clave, ¿vale? Para nosotros, o sea, que en este sentido, animar a todo el mundo a que se digamos, se anime a este tipo de proyectos, porque al final hay soluciones para cualquier tipo de necesidad, ¿no? Sí. No, me encanta porque yo creo que es clave esto, el saber que muchas veces se da el miedo de que la tecnología es cara. Y Joan Altés, ¿qué punto de vista tienes tú de este tipo de proyectos pensando en esas propiedades que te decía antes, que son más pequeñas y que ven esto quizás como inalcanzable? A ver, nosotros, o sea, yo vengo del mundo informática y la informática se trata de automatizar procesos, ¿no? Y poner una cámara le da igual si pasa una persona, si pasan 10.000 o 100.000. Es verdad que, poniendo este ejemplo, puedes tener una cámara para una gama o para una gama superior. Yo creo que cualquiera que quiera explorar, que tenga dudas de a qué se puede enfrentar o qué le puede costar una solución, debe explorar la misma, porque a menudo hay soluciones que son escalables, ¿vale? Desde el ámbito local o en la nube, tipo de dispositivos, tipo de aplicaciones ya disponibles, aplicaciones a medida, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, puesto un reto encima de la mesa,
nosotros podemos atender a 90.000, 100.000 espectadores o podemos atender 4.000 personas que entran a un evento más exclusivo con servicios de valor añadido. Todo esto se analiza desde el punto de vista de aplicación de tecnología, desarrollos existentes o desarrollos a medida, el nivel de ambición, ¿vale? Y nos marcará un poco el coste, como todo. Antes decía alguien que al usuario el precio no debería importarle, apuntaba Miguel. Y aquí un poco es lo mismo. Depende de lo que quieres. Nosotros tenemos soluciones de X a X por 100. Obviamente, cada uno lo que nos gusta es buscar un traje medida, porque si no, no os podríamos ayudar. Es decir, hay que encontrar algo que encaje con lo que tú buscas. Y ahí tenemos que poner un abanico de opciones y que podéis escoger. Claro. Yo, María, ¿algo que agregar? ¿Perdona? ¿Algo que agregar a este punto? Sí. No, y que en realidad la tecnología se ha puesto muy al alcance de todos con todo el tema de los smartphones. Es decir, la mitad del proceso, que es la videoidentificación, al final es sin necesidad de incluir nuevo hardware o nuevos elementos. Es decir, lo tiene el propio usuario. Aquí tenemos una pieza que es crucial y que esto hace unos años no existía. Entonces, darle potencia a este dispositivo que tienen todos los fans, yo creo que es uno de los retos y es el primero que nos enfrentamos cuando abordamos esto. Parte de la solución la tenía el propio usuario y intentar poner al fan en el eje de la solución, de forma que fuera el fan el que controlara el servicio, no al revés. Y para cerrar este círculo, Albert, a mí me gustaría preguntarte a ti, internamente, ¿cómo construyes un paso para convencer a la propiedad de dar este paso? Obviamente, cualitativamente es obvio el paso adelante a nivel de experiencia que le dan al usuario, pero cuantitativamente a veces suele ser esa barrera. ¿Cómo se construyó ese caso para dar este paso? Sí, es muy interesante, ¿eh? Y aquí hay que digamos, responder en varios ejes, ¿no? El primero es un poco, lo comentaba en la presentación, ¿no? Nosotros empezamos un proceso de transformación digital en 2017 y nos encontrábamos ya a inicios de 2020 lo suficientemente maduros como para empezar a dar luz a esas iniciativas, ¿no? Y nos apetecía, ¿no? Digamos, un poco empezar a transmitir esta imagen innovadora, empezar a comunicar mensajes fuera de lo que es el propio evento deportivo. Aquí en Cataluña y el resto de España, ¿no? Se nos reconoce mucho por la organización de eventos, sobre todo 2 fines de semana al año. El resto de noticias, el resto, digamos, de impacto durante el año es mucho menor y sí que empezar a juntar primero esas ganas de comunicar hacia afuera cosas distintas, más aprovechando todo el tirón mediático que tiene la Fórmula 1. Sabemos que se acreditan más de 500 medios distintos a nivel internacional, que a nivel mediático, digamos, se paraliza tanto Cataluña como España. O sea, digamos que hay mucha repercusión. Pues aprovechar ese tirón nos apetecía mucho, ¿no? A la dirección estaba muy alineada en este sentido. Y luego, lo comenté también en la presentación, ¿no? Nosotros tenemos, a nivel de fan experience, toda la gestión de entrada al circuit normalmente es uno de los principales aspectos de desagrado de nuestros usuarios, ¿no? Hay que entender que desde que tú sales desde tu casa, hotel y demás, hasta que entras al circuit puede pasar entre 40, 45, una hora de trayecto, ¿no? Con lo cual, que todo ese proceso, al que me acuerdo también, por ejemplo, en MotoGP 2019, que es un poco donde tomamos la decisión de cambiar todo este proceso, se juntaron 2 accidentes estratégicos en las carreteras de acceso al circuit. Y esto generó que hubo gente que se perdieron Moto3, Moto2 y llegaron justo a MotoGP. O sea, que hicieron casi 3 horas para llegar al circuito desde Barcelona o desde su propia población, ¿no? Con lo cual, ahí también se juntaba una decisión estratégica que era, pues eso, ¿no? Garantizar un proceso de entrada al circuito lo más fluido posible, ¿no? Además, era un proceso, la idea era que fuera un proyecto piloto, que esto fuera escalable más adelante. Y que luego esto se expandiera, ¿no? Más adelante al resto de colectivos, ¿no? Digamos que en este sentido había distintos elementos que ayudaban. Además, también si le sumamos que esto pasó un poco después con el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Cuando entramos en tema de COVID, por ejemplo, TV3, que es la televisión pública aquí en Cataluña, se hizo mucho eco de todas las medidas de seguridad que nosotros hicimos por temas de COVID y ahí uno de los elementos principales fue el reconocimiento facial y el reconocimiento o el control térmico de los usuarios que entraban, ¿no? Y con lo cual esto tuvo mucho protagonismo. Y hay que entender también que en agosto de
2020, todas las medidas de seguridad, ahora ya estamos todos un poco más acostumbrados, pues eran muy novedosas en este sentido, y aplicar ahí innovación en procesos de control de acceso más las medidas de seguridad de COVID, pues era súper relevante a nivel mediático, ¿no? Y así conseguimos cerrar todo el círculo para que esto fuera muy justificable dentro de nuestra organización, ¿no? Para asumir, digamos, el business plan que preguntabas. Fantástico, fantástico. Oye, voy con algunas preguntas de la gente que nos acompaña y les agradecemos que se mantengan con nosotros en esta tercera charla de la segunda jornada del Foro Internacional de Ticketing. Y Oliver Prats pregunta, y hay algunas otras también van a esta línea, pero hablan perdón, me confundí, y no es la de Oliver, es la de Jesús Gerencia, perdón, que hablaba él, y también había alguna otra que hablaba de la protección de datos y de la seguridad que tienen los datos biométricos faciales de los clientes, ¿no? Sé que son dos puntos que no son exactamente iguales, pero como van un poco en la misma línea, quería unirlos en una sola pregunta. ¿Cómo luchar contra esas dos barreras de seguridad? Porque imagino que es un tema sensible y muy importante en un proyecto como este. Bueno, a ver, nosotros un poco, nuestra visión de como T-Systems, que prestamos servicios en muchos ámbitos, y además con una matriz alemana, el tema de la seguridad o del cumplimiento de la norma, en este caso la Ley de Protección de Datos, es indiscutible. Pensar que la solución que hemos aplicado aquí es la misma que aplicamos en el ámbito de prisiones para entradas y salidas de personas del centro penitenciario o para identificar personas en acceso a unos edificios, y en todos los casos el cumplimiento de la normativa de GDPR es clave, ¿vale? Tanto desde los anuncios como desde los propios avisos que hay que dar, etcétera. Y también es imprescindible la seguridad. O sea, la solución que se implementa reside y se procesa en entornos informáticos que cumplen con toda la normativa. A nivel de seguridad, también tienen las medidas apropiadas para evitar el hackeo, que está muy de moda. Pero en principio nunca hemos tenido un problema a este nivel, y los propios clientes, sobre todo del ámbito del sector público y también del sector privado, son muy exigentes con esto, por lo cual lo aplicamos por defecto. Claro. No, me imagino. Bueno, Oliver Prats preguntaba si era viable aplicar esta tecnología, por ejemplo, un concierto, pero Joan, creo que ya lo has respondido comentando que, oye, que se aplica esta misma tecnología en prisiones, o sea, que es muy fácil, que es posible aplicarlo también a cualquier otro evento como un concierto o cualquier otro evento masivo, ¿no? Sí, de hecho nosotros la idea era hacer la prueba en la Peluche Jove, que era aficionado puro y duro, o sea, en este sentido no hay ninguna diferencia con cualquier asistente a cualquier evento, tanto conciertos, festivales o lo que sea. Nosotros nos estamos planteando también asumir a otro tipo de colectivo que quizás es un poco más exigente, tipo clientes de hospitalidad, clientes, digamos, un poco más, en este sentido, más distintos, ¿no? O sea, que yo no, desde un punto de vista del promotor, yo entiendo, Joan, que estarás alineado conmigo, aquí no hay ningún tipo de problema a la hora de asumir en cualquier tipo de usuario o colectivo en concreto. Esto, Daniel, si me permite rápidamente, es decir, es el reto del negocio. Un concierto en un espacio cerrado con una puerta controlada, otros accesos a una sala de conciertos es una cosa, un concierto como el Primavera Sound es otra. Para los dos hay tecnología adecuada. A los dos puedes montar un canal de acceso con una tecnología determinada, o en el Primavera Sound con otro tipo de dispositivos que te permiten controlar muchísimo más ancho de banda, etcétera. Por eso siempre decimos, define tu reto y siéntate con nosotros que te diremos nuestra visión o cómo lo solventaríamos. Y a partir de ahí, co-creamos aplicando la metodología de innovación y encontramos una solución siempre. Claro. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más y hay varias que van, no van tan ligadas al proyecto, al caso que acabamos de comentar en el circuit, pero sí creo que van muy ligadas a lo que comentabas, Joan, de definir el reto y definir luego la solución para solventar ese problema, ¿no? Y va ligada a esta tecnología de los NFT y la tecnología blockchain. ¿Qué opinas tú de incorporar este tipo de tecnología, sobre todo en sustitución, no sé si es la palabra correcta, de las entradas físicas, ¿no? O incorporarla dentro de ese proceso de venta de entradas y de ejecución de la entrada como acceso al evento?
Bueno, este es un reto que nosotros, que hemos colaborado también aquí con el Centro de Tecnologías y Telecomunicaciones Informáticas de la Generalitat de Cataluña, con su equipo de innovación, valoramos conjuntamente blockchain para solucionar retos con el ciudadano, y en este caso podría ser con un fan. Yo recuerdo perfectamente una caja en casa llena de entradas, ¿no? Que cada vez que las veo me resultan una experiencia emocional, ¿no? Que hoy en día ha sido sustituido por el móvil. Entonces, obviamente, un fan cuando se conecta a una aplicación para darse de alta en un evento al cual quiere ir y paga un dinero, perfectamente lo podíamos controlar con tecnología blockchain y ser él propiamente parte de esa verificación de su entrada y de sus datos personales. Genial. Creo que nos da tiempo de hacer una pregunta más, y es Carlos Lara, que pregunta: ¿funciona este proceso de reconocimiento facial sin internet? Y la uno con otra pregunta que era más operativa, para decir cómo vincular este proyecto de reconocimiento facial con la obligación de llevar mascarilla. Bueno, empiezo por la última. María Vázquez, perdón. En estos últimos meses, además, la tecnología ha ido siendo entrenada para que el reconocimiento facial funcione dando prioridad a la parte superior de la cara, precisamente por todo el tema del reconocimiento facial utilizando mascarillas. Entonces, ahora y actualmente la tecnología está madura y es fiable tanto para la detección de mascarillas como para reconocimiento facial solo con la parte superior de la cara. Y la primera pregunta era respecto a Internet. El tema del internet, si el internet era clave para que funcionara o no. Bueno, en realidad en el circuito se utilizó todo el tema sin utilizar internet. Realmente los datos estaban almacenados en un equipo que estaba en el circuito, y lo que sí que se utilizó se amplió la red Wi-Fi para poder tener cobertura en la zona de acceso de los vehículos, y el equipo que estaba haciendo todo el tema de tracking estaba en el mismo circuito, y a través de la Wi-Fi se hacía la comunicación con los dispositivos que tenía la gente de seguridad. Esto, obviamente, preguntar por internet hoy, yo creo que ningún organizador de evento pretende que sus fans lleguen allí y no puedan compartir en las redes sus imágenes, etcétera. En cualquier caso, hasta incluso en un sitio remoto donde no te imagines, se podían montar redes de ámbito local que permitieran hacer o dar respuesta a necesidades concretas relacionadas con el evento. Pero eso ya entras en otra dimensión de configuración, etcétera. Claro. Oye, me encantaría quedarnos mucho más, pero ya hemos agotado el tiempo. ¿Verdad? Que les agradezco muchísimo a Joan, a Albert, a Joan María por compartir este caso. Les agradezco también a todos los que se mantienen con nosotros conectados y siendo parte del evento. Antes de cerrar, quería pedirles, la foto que le hemos pedido a todos para guardar el recuerdo, así que si podemos sonreír para hacer la foto y difundirlo en redes sociales. Esta foto espero que nos sirva para entrar al circuito, al ver. Con una sonrisa. Estáis todos invitados. Espero que sea con una sonrisa y que signifique que sea buenas noticias, que haya regreso al público, así que esperamos. Oye, lo que les digo, les agradezco muchísimo a todos por participar. Yo me quedo un par de minutos más, y si quieren quedar conmigo, genial, pero quiero cerrar esta sesión agradeciéndole a nuestros main partners por apoyarnos en este evento, T-System, que está aquí con nosotros compartiendo este gran ejemplo y esta gran iniciativa en el circuito, a Simon Kocher también por habernos dado una muy buena explicación sobre innovación y cómo trabajar las estrategias de precios de una manera correcta. También a Facebook. También quisiera agradecer a entradas.com por habernos apoyado en la organización de la mesa redonda de ayer, a Secutix, que mañana nos apoyará en la moderación a través de la participación de Jorge Colomar. Y también a Ticket Plus, que estuvo muy activo con preguntas hoy desde Chile.